Hola mis amigos de YouTube y de nuestro canal Matemáticas con Donald. Es un placer para nosotros estar con ustedes nuevamente este día después de un cierto tiempo y a la vez pidiéndoles disculpas porque nos hemos tomado un tiempo fuera del canal por problemas familiares que hemos estado pasando, pero sin embargo durante este tiempo hemos estado trabajando también para llevarles más material a ustedes y que ustedes puedan seguirnos siempre en nuestras redes, en nuestro canal, y de esta manera nosotros seguir compartiendo con ustedes la temática que tanto placer nos da. Este día vamos a meternos de lleno al tema de las derivadas, pero en particular vamos a tocar el tema de la derivada de un producto de funciones. Acompáñenos a ver hasta el final este video. Resulta de que muchas veces tenemos una función que viene a ser el producto de otras dos funciones. Dicho en forma simbólica, a veces tenemos una función que depende de la variable x, ¿verdad? A eso es a lo que le llamamos f de x, y resulta de que viene dada como el producto de una función u por una función b. Esta u y esta b deben de sobreentenderse de que dependen de la variable x también. Pues resulta de que muchas veces nos complica la vida derivar la función f de x, es decir, nos están pidiendo f' de x, o si lo quieren ver de otra manera, la derivada de f respecto de la variable x. ¿A qué es igual esto? Entonces yo sé que esto nos ocasiona un gran dolor de cabeza muchas veces, pero van a ver de que esto resulta mucho más fácil de lo que parece. La regla está que para derivar una función que está compuesta por el producto de otras dos funciones, simplemente vamos a aprendernos la técnica de escribir dos veces v. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿esa es la regla? V. Debemos en primer lugar sobreentender de que V significa el producto de U por B. Y lo mismo acá, V es el producto de U por B. Pues resulta de que para derivar este producto de funciones, lo que vamos a hacer es colocar una prima acá y una prima al final. Y en medio vamos a colocar un signo más. ¿Cómo se lee esto? Derivada de la primera función, que es u, vamos a entender de que esta es nuestra primera función y esta de acá es nuestra segunda función. Ustedes pueden nombrar esta como la primera función y esta como la segunda función, a como ustedes crean conveniente. Vamos a decidir por este orden. Entonces significa de que para derivar una función que es el producto de dos funciones, el resultado es derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Es decir, se va a componer de estos dos términos, en donde en cada término va a aparecer una derivada y la otra no, y en el otro término la que ya se derivó en el primer término no va a aparecer con derivada, y la que no se derivó en el primer término va a aparecer con derivada. Es muy fácil aprendérsela. Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivándola. Para entender un poco acerca de la fórmula que acabamos de deducir de la derivada del producto de dos funciones, vamos a verlo a través de este ejemplo. La función dice que es f de x es igual a x cuadrado menos 1 multiplicado por el factor x al cubo más 3x. Para que nosotros podamos aplicar la regla de la derivada de un producto de funciones, lo primero que tenemos que identificar es que en efecto tengamos el producto de dos funciones. Y en este caso podemos ver que tenemos un factor que es x cuadrado menos 1 y otro factor que es x al cubo más 3x. Entonces, como nos cumple que es el producto de dos funciones, vale entonces que utilicemos la regla del producto de dos funciones. Y la regla nos dice de que para derivar la función, voy a usar esta notación f' de x, que ya dijimos que es la misma derivada de f respecto de x. La regla dice de que tengo que identificar cuáles son las dos funciones, ¿verdad? Entonces le voy a llamar como que esta es la primera función y esta es la segunda función. La regla me dice que derive la primera función y eso lo voy a colocar
de esta manera por la segunda función, que es x cubo más 3x, pero esta sin derivar, ¿verdad? La regla dice claramente que derivo la primera, pero no derivo la segunda, y las multiplico. Y a eso le voy a sumar la primera función sin derivar, que es x al cuadrado menos 1, por la segunda función, que es x al cubo más 3x, pero esta sí la voy a derivar. Ojo, aquí todavía yo no he derivado. Aquí yo he puesto la regla o he utilizado la regla y he dejado indicada la derivada. En este paso sería un error decir de que yo ya derivé. Simplemente estoy indicando cuáles son los términos que tengo que derivar y cuáles son los términos que no tengo que derivar. En el siguiente paso viene la famosa derivada. Para derivar este factor que está acá, sabemos de que la derivada es 2x, ¿verdad? La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada del 1 es 0. Esto se queda multiplicado por x al cubo más 3x, que estaba sin derivar, más este factor que está sin derivar, por este otro que ahora sí lo voy a derivar. Y sabemos de que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado más 3, ¿verdad? Sabemos de que ahorita estamos utilizando la regla de la potencia para las derivadas, ¿verdad? Ahora bien, no me queda más que tratar de distribuir estos factores y tratar de simplificar algo que se pueda. 2x multiplicado por x al cubo me da 2x a la cuarta más 2x por 3x me da 6x al cuadrado. Estoy utilizando aquella regla, ¿verdad?, de multiplicar potencias de la misma base, se pone la misma base y se suman los exponentes. Más x al cuadrado por 3x cuadrado, esto me da 3x a la cuarta. X al cuadrado por 3 positivo me da 3x cuadrado. Menos 1 por 3x cuadrado me da menos 3x cuadrado. Y menos 1 por 3 positivo me da menos 3. Ahora viene la parte nada más de simplificar aquellos términos que sean homogéneos. Por ejemplo, los que tienen x a la cuarta son este y este. Si tengo 2 manzanas más 3 manzanas, eso me da 5 manzanas, pero las manzanas ahora son las x a la cuarta. Tendré x al cubo, no tengo ninguna x al cubo, pero sí que tengo x al cuadrado, ¿verdad? 6x al cuadrado, es decir, 6 manzanas más 3 manzanas, 9 manzanas, menos 3 manzanas, 6 manzanas. O simplemente es como que hagamos esto. Esos dos términos son homogéneos y están con signo contrario, ¿verdad? Se eliminan y me quedan los mismos 6x al cuadrado. Y por último, no hay nada más que simplificar que este 3. Entonces la respuesta a la derivada del producto de estas funciones es 5x a la cuarta más 6x cuadrado menos 3. Vamos a tratar de resolver este ejemplo 2, en donde tenemos la función seno de x menos 2x más 2, ese término elevado al cuadrado, y tenemos a la par un coseno de x. Para poder utilizar la regla del producto de dos funciones y derivar ese producto, yo tengo que estar seguro que en efecto tengo el producto de dos funciones. Puedo identificar claramente de que aquí tengo una función y aquí tengo otra función. Esta es mi primera función y esta es mi segunda función. Entonces, como en efecto tengo el producto de dos funciones, puedo utilizar la derivada del producto de dos funciones. Y la regla, sabemos de qué me dice, de que para derivar este producto, yo tengo que utilizar la regla que tenemos acá a un lado. Sin embargo, acá sabemos de que tenemos que echar mano de las derivadas de funciones trigonométricas. Entonces debemos de tener muy claro cuál es la derivada del seno y cuál es la derivada del coseno, ¿verdad? Pero de momento lo vamos a indicar. La regla me dice que agarro la primera función, que es seno de x menos 2x más 2, esto al cuadrado, y esto lo tengo que derivar.
multiplicado por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, que sería seno de x menos 2x más 2 elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada del segundo término. En este paso, repito, yo no he derivado aún, simplemente he dejado indicada cuál es la derivada o cuál es la función que tengo que derivar y cuál es la función que no tengo que derivar. En el paso siguiente, sí vamos a ejecutar las derivadas. Por allí dije de que hay que recordar cuáles son las derivadas de las funciones trigonométricas y vamos a tener que hacer uso también de la famosa regla de la cadena. En particular para este primer caso. Para derivar este término que está acá, utilizando la regla de la cadena, vamos a decir que es 2 veces este término, ¿verdad? Seno de x menos 2x más 2 elevado a la 1, ¿verdad? Porque este disminuye en 1. Estamos utilizando la regla de la potencia. Este baja, multiplicado por esto, elevado a una potencia disminuida en 1, que sería el exponente 1, pero es implícito, multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Ahí en ese momento estamos ejecutando la famosa regla de la cadena. Y la derivada de lo que está dentro es derivada del seno de x, sabemos de qué corresponde al coseno de x, menos la derivada de 2x es 2 y la derivada de 2 es 0. Recordemos que la derivada de una constante siempre es 0. Pero ojo, esto que está acá es la derivada de lo que está dentro de este paréntesis que corresponde a ejecutar la regla de la cadena. Todavía esto va a estar multiplicado por el coseno de x. Más todo este término corresponde a este término de acá. Ahora escribo este término sin derivar, que será seno de x menos 2x más 2, esto elevado al cuadrado, por la derivada del coseno, recordemos que es menos el seno de x, y ese menos no debemos de olvidarlo, menos seno de x. Ahora, simple y sencillamente, lo mucho que podríamos hacer es tratar de reordenar esos términos, pero quizás no valdría tanto la pena desarrollar el cuadrado, porque seguramente no se nos va a eliminar o cancelar algún término. Simplemente lo vamos a tratar de escribir de una manera más elegante, es decir, 2, paso el coseno para acá, es por este término que será seno de x menos 2x más 2 multiplicado por este otro que es coseno de x menos 2. Y ojo, acá tengo un signo más, pero se está multiplicando con un signo menos, y sabemos por las leyes de los signos que tenemos un video de las leyes de los signos, y los invito a ver ese video también. Más por menos me da menos. El amigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿verdad? Y escribimos este otro término que es seno de x menos 2x más 2 elevado al cuadrado por el seno de x, que ahora aquí ya me permite dejarlo en positivo porque el menos ya me lo traje para acá. Podemos dejar nuestras respuestas ahí y vemos de que todo esto será la derivada del producto de las dos funciones que teníamos a un inicio. Esperamos que haya sido de tu gusto este video, pero sobre todo de mucha utilidad acerca de lo que hemos hablado, que es la derivada del producto de dos funciones. Te invitamos a seguir viendo nuestros videos, a suscribirte a nuestro canal y no olvidar activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.